Ajá, entonces, según recuerdo, lo último que hicimos la semana pasada fue terminar de analizar el ejemplo graficar, ¿no? O sea, vimos una de las actividades y esta actividad era justamente la de hallar la gráfica de un lugar geométrico dado por o sea, dado por una ecuación polar, ¿no? Eso fue lo que vimos. Y entonces, una de las cosas que vimos allí es que, digamos, recordando ese ejemplo en específico, una de las cosas que hicimos fue decir, bueno, la tabla, cuando estamos haciendo la gráfica, ¿no? De las tablas fue esto, ¿no? Ajá. Entonces, estábamos haciendo la tabla y de repente vimos que en esa tabla había repeticiones, ¿no? Para empezar, nos convencimos, o intenté convencerlos, de que realmente los valores que importaban eran entre 0 y 360, excluyendo 360, porque la función, la función que determinaba el lugar geométrico tenía periodo 2pi, era la función coseno, y entonces de que se iban a comenzar a repetir las cosas para ángulos a la izquierda y a la derecha, ¿no? Del intervalo 0-360 grados, 360 grados y cerrado en 0. Entonces, por esa razón, hicimos únicamente la tabla con aproximaciones decimales, la tabla que les estoy mostrando en pantalla. Y la idea fue pues determinar estos valores, encontrar el diagrama, hicimos la gráfica y nos pareció, bueno, no sé si a ustedes, pero yo les dije, esto parece un círculo, y luego comprobamos que era un círculo utilizando ecuaciones cartesianas, ¿no? Haciendo la conversión de polares a cartesianas. Pero lo que quiero resaltar es que al principio fue importante darnos cuenta de que hay puntos que realmente son redundantes, es decir, hay puntos que no vale la pena graficar porque van a comenzar a aparecer. De hecho, si recuerdan, lo que hice a final de cuentas fue graficar algunos de los puntos de la parte superior de la tabla. O sea, en realidad pude haber graficado de 0 a 150 y de hecho eso es lo que aparece en la parte inferior de su pantalla. Pero ya no graficamos los puntos del segundo renglón de la tabla, ¿no? Porque no tiene sentido, estos puntos van a comenzar a repetirse. Entonces, la idea es que para los ejercicios, o sea, para el tipo de preguntas que les vamos a hacer en el segundo parcial, una de las preguntas que aparecerán en el segundo parcial es ¿qué puntos no vale la pena graficar? O sea, les vamos a dar una ecuación polar. Y una de las cosas que vamos a evaluar es que ustedes sepan decidir qué puntos no se van a graficar. Ahora, en principio, eso depende de cada ecuación polar. Y resulta que hay unas cosas que se llaman criterios de simetría, y es lo que vamos a ver hoy en parte, ¿no? Y estos criterios de simetría, pues simplemente nos garantizan que basta con graficar ciertos puntos, porque podemos obtener el resto de los puntos de la gráfica a partir de esto. Y nada más porque ahorita lo estoy diciendo todo como muy en abstracto, muy en el aire, no he dibujado nada, no he pintado nada, no les he mostrado ningún teorema ni nada. Pero, por ejemplo, en sus cursos de cálculo, digamos, pensando en coordenadas cartesianas, y es probable que les hayan hablado acerca de simetría de una función. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la función y igual a f de x, ¿no? Y les piden demostrar, bueno, les piden graficar esta función, es probable que su profesor de cálculo les haya dicho, bueno, pues si la función es par, o sea, si f evaluado en menos x siempre vale lo mismo que f en x, entonces, esto lo que quiere decir es que los valores de la función para los números reales x y menos x son la misma cosa. Entonces, en otras palabras, digamos, este punto de acá sería f de x, que también es lo mismo que f de menos x. Entonces, en otros términos, todo punto que aparece en la gráfica a la izquierda, perdón, a la derecha del eje de las y, también aparecerá a la izquierda del eje de las y. Y entonces,
si lo que ustedes desean es obtener la gráfica de esta función, lo único que tienen que hacer es encontrar la gráfica de la parte derecha de la función y luego la reflejan a través del eje de las y esta reflexión a través del eje de las les devuelve, está todo mal hecho, pues les pido una disculpa, pero si hacen la reflexión a través del eje de las o sea, toman la parte de la derecha, ahí está un poco mejor, creo yo. Entonces toman la parte de la derecha, hacen la reflexión a través del eje de las y esta es la gráfica completa de la función f. Entonces, por ejemplo, la paridad de la función, ¿no? O sea, el hecho de que f de menos x sea igual a f de x, este es el hecho de que la función f sea par, ¿no? Utilizando los nombres que se aplican en los cursos de cálculo. Pues resulta que basta con graficar la mitad de la función, entonces hacer la reflexión y eso nos devuelve la otra mitad de la gráfica. Y resulta y bueno, todo esto, naturalmente, ya a estas alturas debería de ser muy claro, pero todo esto es con coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, ustedes ya han visto criterios de simetría de funciones con respecto a coordenadas cartesianas, entonces lo que vamos a hacer hoy es, como ya lo anuncié un par de veces, vamos a platicar sobre qué significa encontrar simetrías, pero ya no en coordenadas cartesianas, sino ahora en coordenadas polares, ¿no? Entonces ahora en lugar del eje de las X y el eje de las Y, tenemos simplemente el eje polar y el polo. Y entonces voy a mostrarles el teorema en unos minutos. Pero antes de mostrárselos, déjenme tratar de motivar, por ejemplo, simetría con respecto al eje de las Y, ¿no? Entonces, aquí en coordenadas polares, no tenemos el eje de las Y, porque lo que tenemos en coordenadas polares es el eje polar y el polo, ¿no? Pero, por ejemplo, podría pensar en la recta, cuya ecuación polar es θ igual a pi medios, ¿no? Si le piensan un poquito, verán que la ecuación polar θ igual a pi medios tiene como gráfica esta línea que forma un ángulo de 90 grados con el eje polar, porque θ igual a pi medios lo que dice es ve y del plano agárrate todos los puntos cuyo ángulo de inclinación con respecto al eje polar sea 90 grados, ¿no? Y como tenemos radios positivos y radios negativos, pues entonces aparece la parte de arriba, ¿no? de esta línea recta, pues son los radios positivos, y la parte de abajo de esta línea recta corresponde a los radios negativos, y entonces, de hecho, toda la línea discontinua, roja que acabo de pintar, pues corresponde a la recta θ igual a pi medios, ¿no? Entonces, ¿qué significa bueno, y ahora pensemos, digamos, así como en el diagrama que dice aquí arriba, en donde les dije, tengo la función y igual a f de x, bla, bla, bla. Ahora pensemos que tenemos una ecuación polar r igual a f de θ, como las que hemos venido estudiando, como las que estudiamos, como los ejemplos que estudiamos en las sesiones de la semana pasada, ¿no? Y entonces, ¿qué significaría que el lugar geométrico dado por la ecuación polar r igual a f de θ sea simétrico con respecto a lo que sería el eje de las y, ¿no? La recta θ igual a pi medios, corresponde, con nuestra asociación, corresponde al eje de las y, entonces nos estaríamos preguntando qué significa que sea simétrico con respecto al eje de las y. Si esto fuera una pregunta en coordenadas cartesianas, la respuesta está en la parte de arriba. Simetría con respecto al eje de las y en coordenadas cartesianas significa que la función sea par, pero ya no estamos lidiando con coordenadas cartesianas, sino ahora estamos enfocados en el problema con coordenadas polares, entonces estamos pensando en r igual a f de θ. Y entonces, imagínense que graficamos un punto, ¿no? Y que este punto, digamos, tiene ángulo de inclinación θ y por lo tanto el radio que le acompaña pues es esta cosa, ¿no? Entonces estoy pensando en este punto verde, ¿no? Entonces, ¿quién sería su simétrico? ¿Quién sería el simétrico de este punto con respecto a la recta θ igual a pi medios? Bueno, lo que tendría que hacer, igual que lo hice en el ejemplo con coordenadas cartesianas, sería tomar ese punto y reflejarlo con respecto a la recta roja, la recta roja discontinua. Y entonces, una pregunta natural es, pues, ¿qué relación? O sea, ¿quién es este punto? Si este punto que está acá, ¿no? Este punto que acabo de encerrar en azul, tiene coordenadas cartesianas, ¿no? R, θ.
donde R es igual a f de teta. ¿Quién es este punto? Bueno, una de las cosas que podemos notar inmediatamente es que para ese punto, puedo conectar ese punto con el polo y entonces obtener esta línea verde que acabo de pintarles en pantalla. Ahora, con respecto a esa línea verde, puedo pensar en la parte opuesta del eje polar, esta línea negra que acabo de dibujarles. Y podemos notar lo siguiente: por simetría, el ángulo de elevación de la recta amarilla o del segmento amarillo es teta. Y eso quiere decir que este ángulo que estoy pintando en pantalla, también debería de ser teta, igual por simetría. Recuerden que los puntos verdes son simétricos con respecto a la recta teta igual a pi medios, ¿no? Entonces, esos dos, por simetría, esos dos son iguales, ¿no? Teta del lado derecho y teta del lado izquierdo representan la misma medida angular, ¿no? Y una de las cosas que sabemos es que, y esto ya lo hemos mencionado varias veces, una de las cosas que sabemos es que la vuelta completa son pi radianes. Entonces, si la vuelta completa son pi radianes, tiene sentido hacer la siguiente pregunta. Bueno, pi radianes es la vuelta completa, pero ¿qué tal si yo nada más quiero llegar hasta donde está el segmento verde? ¿Quién es ese ángulo? ¿No? Y por la información geométrica que está anotada en pantalla, pues la idea es que el ángulo que estoy buscando, ¿no? O sea, quiero saber quién es el ángulo, pero lo que puedo observar es que el ángulo que estoy buscando, si le sumo los teta radianes, si le sumo los teta radianes que corresponden a este ángulo que acabo de sombrear de verde, el ángulo teta, ¿no? Pero sombreado de verde. Simplemente viendo el dibujo, se observa que el ángulo que desconozco cuánto vale sumado con teta, pues, tiene que darme como resultado pi radianes. Y entonces puedo despejar el ángulo cuya medida angular desconozco y esto me diría que es igual a pi menos teta. Entonces, el diagrama que pinté originalmente, ¿no? Con todas sus líneas de colores, digamos, ahora podríamos simplificarlo de esta manera. O sea, aquí está el ángulo de elevación, aquí está el punto de coordenadas r, teta, por lo tanto el ángulo de elevación aquí es teta. El otro ángulo no es teta, sino por las cuentas que acabamos de hacer, acabamos de descubrir que ese ángulo es pi menos teta. Y entonces en pi menos teta tengo el que sería el simétrico de este punto R, el que sería el simétrico del punto amarillo de la derecha, ¿no? Entonces, y resulta que, digamos, igual viendo el dibujo, uno piensa, bueno, como el punto amarillo estaba sobre la gráfica, entonces estas son R unidades. Y por simetría, la longitud del segmento verde y la longitud del segmento amarillo deben ser la misma longitud. Entonces, aquí también estoy hablando de R unidades de distancia. Entonces, en otras palabras, eso parece que nos dice, bueno, o sea, la evidencia geométrica nos dice que un par de coordenadas polares para este punto son R, pi menos teta, porque su ángulo de elevación es pi menos teta, y su longitud, ¿no? Su segmento, su radio, ¿no? Es el mismo que el del amarillo. Pero fíjense que el punto amarillo dijimos que estaba sobre la gráfica y eso quiere decir que R tendría que ser igual a f de teta. Entonces, noten que para que este punto, o sea, este punto está sobre la gráfica, la gráfica de la función r igual a f de teta, ¿no? La que estamos tratando de dibujar. Este punto está sobre la gráfica si f de pi menos teta resulta ser igual a r, porque, o sea, digamos, si estamos construyendo la tabla de valores, ¿no? De teta contra r, ¿no? Para obtener puntos y de esa manera aproximar la gráfica de la función en la que estamos pensando, pues entonces estaríamos diciendo que el punto verde de la izquierda estaría sobre la gráfica si f de pi menos teta diese como resultado r, ¿no? Porque cuando el ángulo de elevación es pi menos teta, yo le aplico la función a ese ángulo
Y como tiene de longitud R unidades, pues entonces para estar sobre la gráfica deberíamos tener que f de pi menos θ es R. Y entonces, en resumen, nuestro análisis geométrico diría lo siguiente, ¿no? Si para cualquier ángulo que yo me tome, sucede que la función evaluada en ese ángulo, y aquí estoy pensando, la función evaluada en el ángulo me devuelve, la función evaluada en θ me devuelve el punto amarillo, me devuelve el radio del punto amarillo. Ahora, si el radio del punto amarillo es el mismo que el radio que corresponde al ángulo de elevación pi menos θ, o sea, es decir, porque fíjense que la R es exactamente la misma para el segmento amarillo y para el segmento verde, ¿no? Entonces, intuitivamente o geométricamente, lo que está sucediendo es que el radio que le corresponde a θ es el mismo que el radio que le corresponde a pi menos θ, y quien asigna radios es la función, la función evaluada en un ángulo dado, nos dice cuál es el radio que le corresponde a dicho ángulo. Entonces, si para cualquier ángulo tenemos esto, pues entonces lo que tendríamos es simetría. O sea, la gráfica la gráfica de R igual a f de θ, suponiendo que f de θ es igual a f de pi menos θ, nos daría simetría respecto al eje Y, o sea, en otras palabras, respecto a la línea θ igual a pi medios, ¿no? Entonces, geométricamente, el criterio de simetría con respecto al eje de las Y es que f evaluado en θ dé como resultado lo mismo que f evaluado en pi menos θ, y la argumentación geométrica pues es la que aparece en pantalla. Sin embargo, como ya lo he dicho varias veces, ¿no? El nombre del curso es Geometría Analítica. Y entonces, en la proposición 11.8, se fijan en el inciso 2 de esa proposición, verán que ahí habla del criterio de simetría que acabo de contarles, ¿no? Es decir, ¿qué significa? Que si yo tengo un lugar geométrico G, cuya ecuación polar es R igual a F de θ, el inciso 2 dice que si para cualquier ángulo en el dominio de la función, en el ejemplo geométrico no me preocupé sobre quién era el dominio, pero en general hemos visto que no siempre ocurre que el dominio de nuestras funciones polares son todos los números reales, ¿no? Hay ocasiones en que entre cero, y no lo hemos visto acá, pero también hay ejemplos en donde, o sea, no solo hay división entre ceros, sino que también puede haber, haber, ¿cómo se dice? También puede haber raíces cuadradas de números negativos, ¿no? O sea, también podemos tener eso. Y entonces, no siempre se va a tener que el conjunto de ángulos, o sea, que el dominio de la función sean todos los números reales. ¿Sí? Entonces, bueno, la proposición 11.8 dice, estamos pensando en un lugar geométrico, la ecuación es R igual a f de θ, A es el dominio de la función, y están estos tres incisos, ¿no? Y el segundo es el que acabo de ilustrar con dibujitos, ¿no? O sea, si f de θ es lo mismo que f de pi menos θ, entonces tenemos simetría con respecto al eje de las y, que en coordenadas polares es la línea recta, θ igual a pi medios. El inciso 1 es simetría con respecto al eje de las x, porque si ustedes piensan en θ igual a 0, la ecuación polar θ igual a 0, lo que obtienen como resultado es el eje de las x. Y entonces vean que en el inciso 1, si la función es par, o sea, si f de θ siempre es igual a f de menos θ, entonces lo que tenemos es simetría con respecto al eje de las x. Y esto difiere brutalmente con la noción de, bueno, con el resultado sobre simetría que ustedes vieron en coordenadas cartesianas. Para coordenadas cartesianas, si la función es par, tenemos simetría con respecto al eje de las y, pero ya no estamos en coordenadas cartesianas, ahora estamos interesados en coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares, resulta que la simetría con respecto al eje de las y significa que la función de la que estamos hablando es una función par, ¿no? Y finalmente, el inciso 3 habla de simetría con respecto a la línea θ igual a pi cuartos. Pero θ igual a pi cuartos es lo mismo que hablar de la recta que tiene ángulo de inclinación 45 grados.
Entonces, el inciso 1 es simetría con respecto al eje de las Y. El inciso 2 es simetría, perdón, va de nuevo. El inciso 1 es simetría con respecto al eje de las Y. El inciso 2 es simetría con respecto al eje de las Y. Y el inciso 3 es simetría con respecto a la línea recta y igual a x. ¿Sí? Entonces, la idea es que estos criterios de simetría están como, o sea, se les queda como ejercicio. De hecho, ahí se puede ver en pantalla, es el ejercicio 11.8. Entonces, esta es una de las preguntas que podrían aparecer en el segundo parcial. Probar alguno de los criterios de simetría, ¿no? O sea, hacer la demostración de que en efecto el inciso 1, el inciso 2 y el inciso 3 son ciertos. Entonces, no vamos a hacer las demostraciones, eso le corresponde a los ayudantes. Lo que sí vamos a hacer es aquí ver un ejemplo y utilizar los criterios de simetría para que este ejemplo, bueno, vamos a utilizar los criterios de simetría para resolver este ejemplo, ¿no? Entonces, el ejemplo es la actividad 11.9 y uno de los propósitos principales de la 11.9, de la actividad 11.9, es aplicar los criterios de simetría, porque las pruebas son de tarea, ¿no? Entonces, vamos a vamos a revisar esto, ¿no? Entonces vamos a presentar la solución a la actividad 11.9. Entonces, como podrán ver ahí en el libro, tenemos el lugar geométrico G, es nuestro lugar geométrico, y la ecuación es R igual al coseno de 2 veces teta, ¿no? Entonces, para que tenga sentido utilizar la proposición 11.8, lo que tengo que hacer es pensar la actividad 11.9 en términos de funciones, ¿no? Entonces, o sea, lo que tengo acá es que R es igual a coseno de teta, pero para poder utilizar la proposición 11.8, pues se habla de funciones. Entonces voy a pensar en esta función de los reales en los reales, y esta función de los reales en los reales tiene como regla de correspondencia f de teta igual a 2 veces el coseno de teta, y como verán, el dominio de f en efecto son todos los números reales, y por lo tanto el lugar geométrico G tiene como ecuación polar R igual a F de teta, ¿no? Entonces, y la razón por la que estoy haciendo esto es porque en la proposición 11.8 se habla de que la ecuación polar es de la forma R igual a una función que depende de teta. Y entonces, en la actividad 11.9 se trata de bosquejar la gráfica del lugar geométrico, ¿no? Entonces, el lugar geométrico viene dado por la ecuación polar R igual a coseno de 2 veces teta. Y lo que tenemos que hacer es encontrar la gráfica. Y la forma de encontrar la gráfica, de nuevo, es pensando en tablas, ¿no? Y tal y como ya lo he mencionado en ejemplos previos, bueno, en un ejemplo previo, el primer conjunto de ángulos que se nos viene a la mente es pues, de 0 a 360, ¿no? Entonces está de 0 a 360, pero ya he mencionado que nada evita que nos vayamos hasta 720, por ejemplo, ¿no? O sea, el doble de 360. Y tampoco nada evita que nos vayamos hacia el otro lado, hacia menos 360, y no debería de haber ninguna razón matemática para no irse hasta menos 720 grados, ¿no? Todo esto lo estoy pensando en grados, por cierto, ¿no? Entonces, y naturalmente este proceso puede continuar indefinidamente en dirección hacia la derecha y puede continuar indefinidamente en dirección hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en principio, no tenemos bien a bien especificado qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, cuáles son los intervalos de ángulos que debemos de considerar. Y entonces el asunto es que, bueno, en primer término,
noten que la función de la que estamos hablando, o sea, la función f de teta, o sea, yo afirmo esto, ¿no? Ahí está todos los datos de la función. Entonces, yo afirmo, en primer término, que f tiene periodo 2pi, ¿no? Esta f tiene periodo 2pi. Y eso se puede comprobar fácilmente porque cuando uno hace f de teta más 2pi, esto es lo mismo que el coseno de 2 veces el argumento. Entonces, el coseno de 2 veces el argumento, pero el argumento en este caso es teta más 2 veces pi, y entonces esto sería coseno de 2 veces teta más 4 veces pi. Pero como la función coseno sabemos que tiene periodo 2pi, pues entonces f de un ángulo más 4 veces pi es lo mismo que el coseno del ángulo. O sea, si yo me tomo, en otras palabras, lo que hice acá, fue decir, si a mí me das un ángulo cualquiera, y en este caso el ángulo se llama 2 teta, pero es un ángulo cualquiera. Si me das un ángulo cualquiera y luego le sumo un múltiplo entero de 2 veces pi, en este caso es 2 veces 2pi, pues entonces la función coseno no va a cambiar. O sea, coseno de un ángulo más un múltiplo entero de 2pi es lo mismo que el coseno del mismo ángulo. Entonces, eso fue lo que hice aquí, ¿no? O sea, me deshice del múltiplo entero de 2pi, y por lo tanto queda esto, pero esto, por la definición de la f, es lo mismo que f evaluado en teta. Entonces, en otras palabras, estas cuentas que acabo de presentar deberían de ser suficientes para convencernos de que f de teta siempre es lo mismo que f de teta más 2pi, y por lo tanto la afirmación 1 es cierta. O sea, en efecto, la función con la que estamos lidiando tiene periodo 2pi, ¿no? Y esta es la primera cuenta que hago. Todos los demás han sido dibujos y he intentado explicar con diagramas, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces yo creo que este es un buen momento para preguntar si alguien tiene dudas. ¿Hay alguna duda sobre las cuentas que aparecen aquí? El 4pi lo quitó porque son vueltas completas, ¿no? O sea, son 2 vueltas completas. Es 2 vueltas completas, Miguel Ángel, sí. El 2 que tiene antes, ¿de dónde lo sacó? El que tiene coseno, 2 por teta más 2pi. Del primer renglón que ves en pantalla. ¿Ya lo viste? Ah, sí, 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 es por la regla de correspondencia, ¿no? Justamente. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, Miguel Ángel? No, ¿Alguna profe. otra? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de los demás? ¿Ninguna duda? ¿Vamos bien? Ajá. Entonces, igual que antes, y este truco ya lo hemos utilizado, ¿no? O sea, como nuestra función tiene periodo 2pi, igual que antes, no tiene sentido irnos ni para acá, ni para acá, ni para acá, ni para acá, ni para acá. Porque al tener periodo 2pi, o sea, al tener periodo de 360 grados, y sabemos, bueno, ya intenté explicar en sesiones previas, que al tener una función cuyo periodo es 2 veces pi, en realidad los únicos ángulos importantes son estos, ¿no? O sea, son los que van de 0 a 360 grados, por ende no vale la pena hacer los otros ángulos. ¿Sí, sí, sí estamos de acuerdo en esto? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que para la función con la que estamos trabajando, únicamente vale la pena irnos de 0 hasta antes de 360, ¿no? O sea, recuerden que en 360 se va a repetir por primera vez, ¿no? Entonces realmente estamos interesados nada más en irnos desde 0 grados y detenernos momentos antes de 360 grados, ¿no? Pero igual que les mencioné al principio, ¿no? O sea, al principio abrí la sesión de hoy diciendo, ¿recuerdan esta tabla, no? Entonces, en esta tabla resulta que los valores que aparecen en el primer renglón de la tabla se repiten, aunque no se ven los mismos números, sí son los mismos puntos, ¿no? Entonces, todos los 8 puntos de arriba se repiten como los 8 puntos que están abajo. Entonces, cuando resolvimos esta actividad la semana pasada,
Eh, Les dije, miren, el hecho de que se estén repitiendo quiere decir que, bueno, nos alienta a únicamente graficar los 8 del primer renglón y olvidarnos de los 8 del segundo renglón, porque esos 8 del segundo renglón pues ya fueron dibujados, ¿no? Entonces no vale la pena dibujarlos nuevamente, así que únicamente hay que concentrarnos en los valores que aparecen en el primer renglón, ¿no? Y entonces la idea es que aquí, de hecho, sí hicimos las tablas. Bueno, no en clase, pero yo las hice en casa y las anoté acá. Entonces sí se hizo toda la tabla completa, pero a final de cuentas fue un desperdicio de tiempo, porque los 8 valores que aparecen abajo, en realidad no había que graficarlos porque ya habían aparecido en la parte superior de la tabla, entonces ya eran puntos que conocíamos, no valía la pena dibujarlos de nuevo, ¿no? O sea, no vale la pena pintarlos de nuevo. Entonces, aquí la idea es como la función tiene periodos pi, entonces no vale la pena dibujar los que están tachados de rojo. Entonces ya hicimos una primera simplificación. Es decir, antes de empezar a agarrar ángulos y hacer cuentas, estamos haciendo el análisis primero con periodos, ¿no? Y ya sabemos que tiene periodos pi, por lo tanto solo nos importa de 0 a 360. Ahora, los criterios de simetría nos van a ser útiles, o sea, los criterios que aparecen en la proposición 11.8, esos nos van a ser útiles para reducir la tabla todavía más, ¿no? O sea, ya pudimos reducir la tabla de 0 a 360 nada más. Y vamos a ver si alguno de los criterios de simetría que aparecen ahora en su pantalla alguno de ellos funciona, y podemos deshacernos de más elementos de la tabla. O sea, la idea es, antes de empezar a graficar la tabla, vamos a ver qué reducciones de la tabla podemos hacer para quedarnos con una cosa mínima y no cometer el mismo error de la actividad que les mostré previamente, en donde hicimos 16 puntos, pero de esos 16 puntos únicamente 8 valían la pena porque los demás eran repeticiones. Entonces, ahora, para el parcial 2, una de las preguntas que les vamos a hacer es esta, ¿no? O sea, reduce la tabla lo más que puedas utilizando criterios de simetría, luego haz la tabla y bosqueja el lugar geométrico, ¿no? Ese es más o menos el objetivo que queremos evaluar en alguna de las preguntas del segundo parcial. Entonces vamos a ver cuáles son los criterios de simetría. Entonces vamos a comenzar con el del inciso 1, ¿no? Pues vámonos en orden. Entonces el inciso 1, como ya les mencioné, aunque ustedes lo van a ver a detalle con Alonso o con Isabel, pero el inciso 1 habla de simetría con respecto al eje de las X, ¿no? Entonces, simetría con respecto al eje de las X simplemente significa ver si la función es par o no es par, ¿no? Entonces, como estamos en el proceso de saber si es par o no es par, pues entonces podemos hacer esta pregunta. O sea, digamos, la pregunta que tenemos en mente es si f es una función par. Porque si f es una función par, entonces ya sabemos que tenemos simetría con respecto al eje de las X. Y ahorita voy a explicar cómo es que esa simetría nos ayuda a reducir el número de cuentas, ¿no? De manera similar al ejemplo cartesiano. Cuando ustedes tienen una función cartesiana que es par, saben que únicamente tienen que graficar números positivos, por ejemplo, ¿no? Y ya que tengan la gráfica para números positivos, valores de X positivos, la reflejan y entonces ya tienen la gráfica completa. Un truco similar va a funcionar acá, pero como ya estamos en polares, la reflexión no va a ser la previsional. Pero bueno, vamos paso por paso. Entonces la pregunta es si f es par. Entonces déjenme mostrarles la función nuevamente, ¿no? Ahí en el primer renglón de su pantalla está la regla de correspondencia. F de teta es el coseno de 2 teta, ¿no? Entonces, para saber si una función es par, hay que evaluar f en menos teta, hacer cuentas y ver si eso nos devuelve f de teta, pero ya sin signo, ¿no? Esa sería la definición de par. Entonces, hay que evaluar f en menos teta. Evaluar f en menos teta es lo mismo que aplicarle coseno a 2 veces el argumento, pero en este caso el argumento de la función es menos teta, entonces quedaría de esta manera. Y esto, simplificando lo que está entre paréntesis, sería el coseno de menos 2 teta, pero coseno de un ángulo con un signo menos enfrente es lo mismo que coseno de ese mismo ángulo ya sin el signo menos, porque coseno es una función par, ¿no? Entonces quedaría coseno de 2 teta. Pero coseno de 2 teta
es precisamente la regla de correspondencia, la regla de la correspondencia, la regla de correspondencia de la función. Entonces, la respuesta a la pregunta de si f es una función par es sí. Las cuentas del último renglón de pantalla muestran que f evaluado en el negativo de un ángulo es lo mismo que f evaluado en ese mismo ángulo, y por lo tanto tenemos paridad de la función. Entonces, esta función es par, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver gráficamente qué información nos revela esto. Bueno, ya habíamos quedado que únicamente nos interesaban, o sea, como únicamente, como la función tiene periodo 2pi, los valores de los puntos del lugar geométrico se van a empezar a repetir después de 360 grados. Y entonces únicamente estamos interesados en ángulos que van de 0 a 360, ¿no? O sea, únicamente estamos interesados en graficar ángulos que están así, ¿no? Que están entre 0 y 360. Pero ahora acabamos de descubrir, o sea, fíjense cómo lo dice la proposición 11.8. El inciso 1 dice que si para cualquier ángulo en el dominio, f de ese ángulo es igual a f del negativo de ese ángulo, entonces tenemos simetría con respecto a θ igual a 0. Y ya les había adelantado que θ igual a 0, de hecho es el eje de las X. Entonces, podemos pensar en esta línea roja, así, y esta línea roja tiene por ecuación polar θ igual a 0, ¿no? O sea, la línea roja discontinua que acabo de pintarles en pantalla tiene por ecuación polar θ igual a 0. Y entonces resulta que hay simetría, ¿no? O sea, acabamos de descubrir que la función es par, y como la función es par, hay simetría con respecto a θ igual a 0. Y eso quiere decir que únicamente si yo encuentro los valores, si hago la tabla únicamente para ángulos que van de 0, aquí estaría 0 grados, que van de 0 a 180 grados, si únicamente hago la tabla para estos ángulos que van de 0 a 180, entonces eso me daría un dibujo, o sea, eso me daría la gráfica de la función, y digamos que esa línea azul que acabo de pintar es la gráfica de la función. O sea, no sé cómo sea la gráfica de la función todavía porque no he hecho la tabla, ¿no? Pero imagínense que esa línea azul, ¿no? Esa curva azul que acabo de pintarles es la gráfica de la función, y encontré los valores de esto entre 0 y 180, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este ángulo descubrí que este era el radio, para este ángulo descubrí que este era el radio, para este descubrí que este era el radio, etcétera, ¿no? Entonces, hice la tabla y encontré los puntos que les estoy mostrando, ¿no? Digamos, de 0 a 180. Y ya que tengo los puntos de 0 a 180, por simetría, por el inciso 1 de la proposición 11.8, por simetría, lo único que tengo que hacer para vos, porque recuerden que el objetivo, recuerden que el objetivo de la... recuerden que el objetivo del ejercicio es bosquejar ahí está más o menos, ¿no? El objetivo de la actividad es bosquejar la gráfica de r igual a coseno de 2θ en coordenadas polares. Entonces, si ya conozco la parte superior de la gráfica, la reflejo a través de la línea θ igual a 0, y entonces ya tengo el diagrama correspondiente. Entonces, en otras palabras, aquí, sin calcular ni un solo valor, simplemente intuyendo y haciendo algunos diagramas para convencernos, resulta que ahora habíamos hecho una primera simplificación. Como la función tiene periodo 2pi, únicamente nos interesan los valores entre 0 y 360. Pero ahora, gracias a que la función es par, acabamos de descubrir que únicamente nos interesan los valores entre 0 y 180, porque más allá de 180 no nos interesan en el sentido de que son puntos que podemos obtener de los de arriba simplemente reflejando. No es necesario hacer ni una sola cuenta, ¿no? Simplemente nos tomamos la parte superior de la gráfica y hacemos el reflejo a través de la recta θ igual a 0. Por ende, únicamente hay que graficar de 0 a 180, y esto es corolario
de que la función es par, y además del inciso 1 de la proposición 11.8. ¿Se entendió esto que acabo de decir o hay alguna pregunta? ¿Hay algo que les gustaría que dijera con más detalle? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, ya logramos reducir la tabla de 0 a hay una pregunta en el chat. Un segundo. Salvador dice que se entiende. Gracias, Salvador. Entonces, ya logramos reducir el asunto de 0 a 180. ¿Qué otros criterios de simetría tenemos? No, bueno, ya le aplicamos el del inciso 1. Entonces, ahora podríamos preguntarnos, por ejemplo, o sea, ya vimos que la función es par y por lo tanto ahí está la simetría esta. ¿Qué tal simetría con respecto al eje de las Y's? O sea, ¿qué tal simetría con respecto a la recta θ igual a pi medios, que fue la que ilustré con diagramas muy al principio de la sesión de hoy, ¿no? Entonces, simetría con respecto al eje de las Y's o, en términos polares, la línea recta θ igual a pi medios, esa simetría es la que aparece en el inciso 2. Entonces, en el inciso 2 dice, nada más agárrate θ, compáralo con pi menos θ, y si siempre obtienes el mismo resultado, ¡pum! Tu gráfica va a ser simétrica con respecto al eje de las Y's o, en términos polares, la recta θ igual a pi medios. Entonces, vamos a hacernos esa pregunta también. O sea, ya esta parte que les muestro en pantalla era la respuesta a la pregunta, ¿es f una función par? Y vimos que sí era par, ¿no? Y entonces, la siguiente pregunta que conviene hacernos ahora es cierto que para todo ángulo θ en el dominio de la función, y nuestra función tiene como dominio todos los números reales, es cierto que para todas estas funciones f de θ es lo mismo que f de pi menos θ, porque si la respuesta a esta pregunta es cierta, entonces ya no solo tenemos simetría con respecto al eje de las x, como lo verificamos previamente, sino que ahora también tendremos simetría con respecto al eje de las Y's, y eso va a significar que el intervalo de ángulos en los que estamos interesados se reduzca dramáticamente, ¿no? O sea, ya no va a ser de 0 a 180, sino va a ser un intervalo más pequeño, y ahorita explico quién sería ese intervalo, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es responder a esta pregunta. ¿Será cierto que f de θ es lo mismo que f de pi menos θ? Y la única forma de hacerlo, pues es yéndonos al primer renglón de pantalla, porque ahí está escrito quién es la regla de correspondencia de f. Entonces voy a tomar f y voy a evaluarla en pi menos θ, y voy a hacer cuentas, y si logro simplificar esas cuentas hasta regresar a f de θ, pues entonces ya tengo simetría con respecto al eje de las Y's, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Pues ese es el plan, es la estrategia. ¿Cuánto vale f en pi menos θ? Bueno, la regla de correspondencia de la función es que esto es igual al coseno de 2 veces el argumento, pero el argumento es pi menos θ. Entonces, f en pi menos θ es coseno de 2 veces pi menos θ, ¿no? Y entonces esto sería igual a el coseno, y ahora distribuyo el 2, y entonces me queda 2pi menos 2 veces θ, y esto se puede reescribir como el coseno de menos 2 veces θ más 2 veces pi. Simplemente cambié el orden en el que estaba sumando las cantidades, ¿no? 2pi menos 2θ es lo mismo que menos 2θ más 2pi, ¿no? Y como lo explicó Miguel Ángel hace unos minutos, ¿no? 2pi es una vuelta completa y el coseno se repite cada vuelta completa, ¿no? Entonces, en otras palabras, aquí puedo deshacerme de 2pi por ser una vuelta completa, y me quedo únicamente con menos 2θ. Pero la función coseno es par, ¿no? Así que eso lo vieron en cálculo, coseno de menos 2θ es lo mismo que coseno de 2 veces θ, pero coseno de 2 veces θ es la regla de correspondencia de la función f, y por ende, a lo que llegamos es a que para cualquier ángulo θ, f de pi menos θ es exactamente lo mismo que f de θ. Y por ende, o sea, por el criterio de simetría, ¿no? de la proposición 11.8, la que les mostré hace unos momentos, tengo simetría, ya sé que ahora no solo tengo simetría con respecto a θ igual a 0, sino que además la respuesta afirmativa a esta pregunta ya me garantiza
que si me fijo en la recta θ igual a pi medios, θ igual a 90 grados, voy a obtener simetría. Y entonces, digamos, regresando a esta idea, hace rato dijimos, bueno, de 0 a 180 encuentro esa tabla y luego lo reflejo, ¿no? Entonces, ahora, o sea, originalmente yo estaba interesado en irme de 0 a 180, pero ahora descubro que, si me voy de 0 a 90 grados, entonces, aquí de 0 a 90 grados digamos, puedo graficar esos ángulos, ¿no? Y entonces encuentro esta curva, o sea, la idea es que para estos ángulos hago la gráfica correspondiente, encuentro los puntos, los uno con una curva suave, como ya lo hemos hecho, y entonces obtendría yo aquí el diagrama que va de 0 grados a 90 grados. Y resulta que hay, como la pregunta tuvo respuesta afirmativa, resulta que hay simetría con respecto a la recta θ igual a pi medios. Entonces, esa simetría significa, bueno, ya tienes la porción azul de la gráfica. Como hay simetría, esta porción azul de la gráfica se va a repetir simétricamente con respecto a la línea roja que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, en otras palabras, lo que tendría sería que puedo tomar la parte derecha de la gráfica, que es digamos, la que calcularía yo con una tabla, y reflejarla para que me quede una cosa como la que está aquí en pantalla, ¿no? O sea, la idea es que estas dos son una reflejo de la otra, pero no se ven muy un reflejo de la otra. Déjenme hacer un último intento ya, algo así, ¿no? Ahí más o menos. Entonces, la idea es que tomo la parte de la derecha y la reflejo a través de la recta θ igual a pi medios, y eso me devuelve la parte izquierda. Pero también sé que, por lo que está anotado aquí arriba, también sé que la función es par. Y como la función es par, puedo obtener la gráfica. Si ya conozco la parte superior de la gráfica, como puede verse aquí, ya tengo la parte superior de la gráfica. Si conozco la parte superior de la gráfica, entonces puedo reflejar a través del eje de las Y's, y recuerden que el eje de las Y's es justamente la línea recta θ igual a 0, ¿no? Es la línea amarilla que acabo de pintarles en pantalla. Entonces, esa línea amarilla también es un eje de simetría para el lugar geométrico, y por ende, si ya conozco la parte superior de la gráfica, lo único que tengo que hacer es tomar la parte superior de la gráfica y reflejar la parte superior de la gráfica con respecto a la línea amarilla, y ya tendría la gráfica completa. ¿Sí, sí me di a entender? ¿Sí están de acuerdo con esto? O sea, si lo único que conozco, en resumen, pues, a lo mejor lo dije muy rápido. En resumen, si conozco esta parte que estoy sombreando de amarillo, si ya conozco la parte sombreada de amarillo, entonces, usando las dos simetrías que ya conozco, puedo obtener el resto de la gráfica. Primero, hago la parte amarilla, la reflejo con respecto a la recta θ igual a pi medios, y eso me devuelve la parte de la izquierda, la parte izquierda superior. Entonces, esto me diría que ya conozco toda la parte superior de la gráfica. Si ya conozco toda la parte superior de la gráfica, entonces lo único que tengo que hacer ahora es reflejar la función con respecto a la recta θ igual a 0. Y ese reflejo, pues ya me daría toda la gráfica completa, ¿no? De 0 a 360. Entonces, en resumen, lo que estoy diciendo es, bueno, ya habíamos visto que bastaba graficar de 0 a 180, pero en vista de esta simetría, resulta que ahora deberíamos de estar convencidos de que basta graficar de 0 a 90, porque si grafico de 0 a 90 y obtengo esa parte de la gráfica mediante estas dos reflexiones, ya estaría obteniendo la gráfica completa, todita, ¿no? De 0 a 360, porque como tiene periodo 2pi, después de 360 y antes de 0, no hay, en realidad no hay puntos nuevos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda sobre lo dicho hasta este momento? O sea, hasta este momento solo hemos hecho simetrías, algunos diagramas, con la intención de que ustedes
geométricamente asimilen la idea, y naturalmente algunas cuentas analíticas. ¿Hay alguna pregunta? Ya no nos va a dar tiempo de hacer la gráfica, eso lo vamos a hacer en la sesión de mañana. Pero al menos ya tenemos las simetrías y espero que nos haya quedado bien asentado cómo lo vamos a hacer mañana, ¿no? O sea, la tabla y luego empezar a reflejar, ¿no? Pero bueno, ya son las 10:55, entonces antes de finalizar la sesión, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no es respecto al tema. Solo es, entonces, ¿usted sí va a dar clase mañana? Perdón, no puedo verte. ¿Me dices tu nombre, si eres tan amable? Soy Sayuri. ¿Yuri? Sayuri, sí, Sayuri. Soy Yuri. Ya. Muy bien. Perdón, Sayuri, es que por alguna razón no sobresalió el nombre. Sí, entiendo que mañana es el 8 de marzo y también entiendo que algunos profesores en solidaridad con esta fecha no van a suspender labores. No va a haber, naturalmente no va a haber ninguna represalia con aquellos de ustedes que decidan apoyar las actividades que de hecho ya están programadas en la facultad y fuera de la facultad. El asunto es que así como ustedes actúan de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus convicciones, ¿no? Si ustedes tienen como principio y como convicción apoyar la suspensión de clases para ir a realizar otras actividades, pues adelante, ¿no? Eso es algo loable, ¿no? Que se muevan de acuerdo a principios y convicciones. Mis principios y mis convicciones son que yo siento que hago mejor, ayudo más continuando el trabajo por el que se me paga, y esas son mis principios, esas son mis convicciones, y se me está pagando por dar estas clases, entonces yo voy a venir a dar la clase. Si nadie se aparece, no va a haber ninguna represalia, se pueden ponerse de acuerdo entre ustedes en su grupo de WhatsApp, ¿no? Y matar la clase. De cualquier modo, yo vengo a las 10:05, comienzo a grabar la clase como si ustedes estuvieran presentes. A las 10:55 le corto, subo los apuntes del día, subo el video y yo me sentiré contento conmigo mismo por haber actuado de acuerdo a mis principios y mis convicciones. Y ustedes también, ¿no? Ustedes también estarán contentos por haber hecho lo propio. Entonces, perdón por la respuesta tan larga, porque tu pregunta era muy corta, ¿no? Entonces, ¿sí va a haber clase? La respuesta es sí. Una disculpa por haber dado todo este rodeo, pero siento que era importante aclarar la razón por la que lo estoy haciendo. ¿Algún comentario, Sayuri? ¿Alguna pregunta? Entonces, Yo tengo una pregunta. sí se... Perdón. Entonces, solo sí va a grabar la clase, ¿no? No hay problema con eso. Nada más era eso. Gracias. Sí, y nunca paso asistencia, ¿no? Así que tampoco hay ninguna razón. Y pues bueno, mucha suerte si van a asistir a la marcha o si van a realizar alguna de las otras actividades que se están programando. Pues felicidades, ¿no? Actúen de acuerdo a lo que ustedes creen, eso es importante. Ahora sí, no alcancé a ver el nombre de la otra persona que... ya, ahí estás. ¿Qué te puedo ayudar? Nada más, pues de lo mismo iba a preguntar si que se va a dar por temas nuevos, ¿no? O sea... Voy a continuar con este ejemplo, voy a terminar este ejemplo, ya solo falta hacer la tablita, entonces termino con este ejemplo, y luego voy a empezar el tema de intersecciones de líneas rectas. Como verán, estoy siguiendo el libro al pie de la letra, ¿no? Y los videos van a estar allí, o sea, voy a grabar el video. No es que diga, pues los que no vengan se amuelan, ¿no? O sea, no es mi mentalidad, les repito, cada quien debe de actuar de acuerdo a sus principios y convicciones, y yo respeto sus principios y convicciones y espero el mismo respeto de este lado, ¿no? Eso es esencialmente lo que me gustaría que sucediera. Profe, yo sí tengo una pregunta con respecto a esto último. ¿Qué tal, Miguel? Sí eres Miguel, ¿verdad? Sí, profe. Por ejemplo, ¿podríamos utilizar el tercer criterio de simetría, bueno, en caso de que así fuera, para reducir este intervalo todavía más para que vaya de 0 a 45 grados? Muy buena observación, Miguel Ángel, muy buena observación. Desafortunadamente esta no es simétrica con respecto a 45 grados. No vas a poder
reducir las cuentas para que te den, ¿no? Pero si quieres, inténtalo, o sea, intenta ver que no sale. Y si no logras ver qué pasa, lo podemos platicar ya sea mañana, en caso de que, no mañana, perdón, lo podemos platicar en las sesiones, en una de las sesiones sabatinas. Pero esta no es simétrica con respecto a la recta y igual a x. Las cuentas no salen para y igual a x. Pero es muy buena observación. Si sí salieran para y igual a x, basta con hacer de 0 a 45, graficas los puntos de 0 a 45 y ya, ¿no? O sea, tienes una mini tabla, ¿no? Y con reflejos y todo lo demás, vas a obtener el resto de la curva, ¿sí? Ah, va, ok. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, ya son las 11. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? A lo mejor no necesariamente una pregunta, a lo mejor simplemente quieren comentar algo, digamos, dado que estamos en la víspera del 8 de marzo, pueden hacerlo, ¿no? Si lo desean. ¿No? Muy bien. Bueno, si ese es el caso, pues yo normalmente digo nos vemos mañana, pero por todo el rollo que ya acabo de echarme, pues no me queda claro que nos vayamos a reunir mañana. Yo repito, voy a dar la clase, voy a grabarla, subir los apuntes de manera normal, y pues la mejor de las suertes, ¿no? O sea, si asisten a la marcha o alguna cosa de ese estilo, vayan preparados, ¿no? Lleven con qué cubrirse la cabeza, lleven agua, informen a sus familiares de dónde van a estar, su grupo de apoyo, en fin, o sea, tomen precauciones, ¿no? Y la mejor de las suertes, recuerden que tenemos examen este sábado, ¿no? Ya es el primer parcial. Bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego, profe.